Buenísimas, buenísimas, recontra buenísimas mañanitas, frías, lluviosas, grises. Mi Cristo interior saluda y bendice a tu Cristo interior. Tú que vas a conectarte hoy, mañana, cualquier día, y también el de aquellos que queriendo conectarse no pueden. Hoy es miércoles 12 de octubre, el descubrimiento de América. A mí no me gusta el otro nombre, el día de la... Tal vez el día de la hispanidad, pero el otro no. De 2016. ¿Recuerdan la fecha, 12 de octubre de qué? 1400. Programa número 1331. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos expresan, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar para conmigo. Gracias. Estamos leyendo el maravilloso libro El Kybalión. Es la base fundamental del esoterismo, el Kybalión. Eso, este libro y el de Metafísica 4 en 1 y el de el Maestro San Germán y otros autores como Alice Bailey, pero ustedes no sé si estarían interesados en esa literatura, es muy pesada. Transmutación mental. La mente, así como todos los metales y demás elementos, pueden ser transmutados, cambiados de estado a estado, de grado en grado, de condición en condición, de polo a polo, de vibración en vibración. La verdadera transmutación hermética es una práctica, un método, un arte mental. Las inscripciones grabadas en las piedras y monumentos de Egipto prueban concluyentemente que los antiguos poseían el más perfecto conocimiento acerca de la astronomía, mostrando la construcción de las mismas pirámides en una relación estrechísima entre sus designios y su conocimiento de la ciencia astronómica. Tampoco debe suponerse que ignoraban la química, pues los fragmentos de antiguas escrituras descubiertas muestran que estaban muy familiarizados con las propiedades químicas, sobre todo en lo que se refiere a la construcción de la materia. Transmutación es el término generalmente empleado para designar el antiguo arte de transmutar los metales, especialmente los de poco valor, en oro. Cambiar. La palabra transmutar significa cambiar de naturaleza, de sustancia y de forma, convirtiéndose en otra, transformándose en otra. Y de acuerdo con esa definición, transmutación mental significa el arte de transformar o cambiar los estados, cualidades, formas y condiciones mentales en otros. Así que podéis ver que la transmutación mental no es otra cosa que una especie de química mental, y si preferís el término, una forma especial práctica de psicología mística. Mas, esto tiene un significado muchísimo mayor de lo que parece a simple vista. La transmutación alquímica en el plano mental es tan importante en sus efectos que, de ser conocida, sería uno de los estudios más importantes para el hombre. Y esto no es más que el principio. Veamos por qué. El primero de los 7 principios herméticos es el del mentalismo, que afirma que todo es mente, que el universo es mental. Lo que significa que la única realidad que se oculta tras todo cuanto existe es la mente. Y el universo en sí mismo es una creación mental, esto es, existe en la mente del todo. Consideraremos este principio en las sucesivas lecciones, pues ahora vamos a estudiar sus efectos suponiendo que dicho principio fuera cierto. Si el universo es de naturaleza mental, entonces la transmutación mental debe ser el arte de o transformar las condiciones del universo, trátese de la materia, de la energía o de la mente. Así que esa transmutación no es otra cosa que la magia, de la que tanto han hablado los escritores antiguos en sus obras místicas, pero acerca de la cual daban tan pocas instrucciones prácticas. Si todo es mental, entonces la posesión del medio que permita transmutar las condiciones mentales debe ser del maestro, el dirigente y contralor
controlador de las condiciones materiales, así como de las operaciones llamadas mentales. Es muy cierto que nadie, excepto los alquimistas mentalistas más avanzados, han alcanzado el grado de poder necesario para dominar las condiciones físicas más densas, tales como los elementos de la naturaleza, la producción y cesación de las tempestades, la producción y cesación de terremotos u otros fenómenos físicos de cualquier clase, pero que tales hombres existieron y que existen en una cosa que no duda ningún ocultista, sea de la escuela que fuere. Los mejores instructores aseguran a sus estudiantes que los maestros existen, habiendo tenido algunas experiencias personales que justifican su creencia. Estos maestros no hacen exhibición pública de sus poderes, sino que por el contrario permanecen solitarios para poder así actuar y trabajar mejor en el sendero de la realización. Mencionamos aquí su existencia meramente para llamar vuestra atención acerca de sus poderes, acerca de que sus poderes son enteramente mentales y que operan en el sentido de la más elevada transmutación mental, según el principio del mentalismo de El Kybalión, que dice el universo es una creación mental. Los estudiantes y hermetistas de los grados inferiores al de maestro, los iniciados o instructores, pueden también actuar y obrar libremente en el plano mental. Todo cuanto llamamos fenómenos psíquicos, influencia mental, mentalismo, son transmutación mental, pues existe un principio único y nada importa el nombre que se dé a los fenómenos que se produzcan. El que practica la transmutación mental trabaja en ese plano transformando condiciones y estados mentales en otros, de acuerdo con fórmulas más o menos eficaces. Los varios tratamientos, afirmaciones, autosugestiones de las escuelas mentalistas no son más que esas mismas fórmulas, muy a menudo imperfectas y empíricas del arte hermético. Es decir, muchos de nosotros desconocemos aún lo más básico de todo de lo que le estoy hablando. La mayoría de los que las practican son unos ignorantes comparados con los antiguos maestros, porque no poseen el conocimiento fundamental sobre la cual se basa esa operación. No solamente los estados mentales de uno mismo pueden ser transmutados según los métodos herméticos, sino que también puede hacerse esto con la mentalidad de los demás. Y efectivamente todos sufrimos transformaciones mentales de cualquier índole, inconscientemente por lo general, pero a veces conscientemente cuando comprendemos algo acerca de las leyes y los principios que los rigen, y sobre todo cuando los demás ignoran los medios de protegerse a sí mismos. Muchos estudiantes de mentalismo saben que las condiciones materiales dependen de las mentes de los demás y pueden ser transmutadas y cambiadas de acuerdo con los deseos de la persona que quiere modificar sus condiciones de vida. Se ha hecho esto tan público hoy en día que no creemos necesario mencionarlo en detalle, siendo nuestro propósito únicamente el de mostrar la acción de este principio hermético que se oculta tras todas esas varias formas de operar, buenas o malas, porque la fuerza puede ser empleada en ambas direcciones, de acuerdo con el principio hermético de polaridad. Todo tiene dos polos. En esta obrita indicaremos los principios básicos en los que se funda la transmutación mental, de tal manera que todos los que la estudien pueden comprender las leyes a que obedecen, y poseyendo así la clave, nuestras maestras sean capaces de abrir las muchas puertas del principio de polaridad. Ahora procederemos a considerar el primero de los 7 principios herméticos, el de mentalismo, en el que se explica y desarrolla el axioma de que todo es mental, de que el universo es una creación mental, según las palabras de El Kybalión. Este principio debe estudiarse cuidadosamente porque él es en realidad la base de toda la filosofía hermética y del arte hermético de la transmutación. Capítulo El Todo. Más allá del cosmos, del tiempo, del espacio, de todo cuanto se mueve y cambia, se encuentra la realidad sustancial, la verdad fundamental.
Sustancia significa lo que ya se ocultó bajo toda manifestación externa, la realidad esencial, la cosa en sí misma. Sustancial significa existencia real, el elemento esencial, el ser real. Realidad significa el estado del ser verdadero, real, eterno, permanente, fijo. Más allá de toda aparición externa o manifestación debe haber siempre una realidad sustancial. Esta es la ley. El hombre, al considerar y examinar el universo, del cual es una unidad, no ve otra cosa que un cambio continuo de la materia, de las fuerzas, de los estados mentales. Ve que nada es realmente, que todo se transforma y cambia, nada permanece, todo nace, crece, muere. Tan pronto como una cosa ha adquirido su máximo desarrollo, empieza a declinar. La ley del ritmo está en constante operación. No hay realidades, nada es firme, nada duradero, fijo, sustancial, nada permanente. Todo es cambio. Todas las cosas surgen y evolucionan de otras. Hay una acción continua que es seguida siempre de su reacción correspondiente. Todo fluye y refluye, todo se construye y derrumba, todo es creación y destrucción, vida y muerte. Y si el hombre que tal examen hace y tales cosas ve fuera del pensador, comprendiera que todas esas cosas en perpetuo cambio no pueden ser sino simples apariencias externas o manifestaciones de algún poder que se oculta tras ellas, de alguna realidad sustancial encerrada en las mismas. Todos los pensadores de cualquier país o época se han visto obligados a afirmar la existencia de esta realidad sustancial. Todas las filosofías, cualesquiera que hayan sido sus nombres, se han basado en esa idea. Los hombres han dado a esta realidad sustancial muchos nombres, algunos la han denominado Dios, otros divinidad infinita y eterna energía, materia, pero todos han reconocido su existencia. Es evidente por sí misma, no necesita argumentos ni explicaciones. Es una energía que no tiene nombre ni figura. En estas elecciones hemos seguido el ejemplo de algunos de los más grandes pensadores del mundo, antiguos y modernos, los maestros hermetistas, y hemos denominado a ese poder que se oculta tras todas las manifestaciones, a esa realidad sustancial, por su nombre hermético de el todo, cuyo término nos parece es el más amplio de los que podamos emplear. Aceptamos y enseñamos las teorías de los grandes pensadores herméticos, como también las de esas almas iluminadas que han ascendido a planos superiores de existencia. Unos y otros afirman que la naturaleza íntima del todo es incognoscible, es decir, no se puede definir, determinar, ver. Y esto debe ser así efectivamente, pues nadie excepto el todo mismo puede comprender su propia naturaleza y su propio ser. Dios no puede ser dibujado, esculpido, representado, jamás. Los hermetistas creen y enseñan que el todo en sí mismo es y debe ser incognoscible. Consideran las teorías y especulaciones de los teólogos y metafísicos respecto a la naturaleza íntima del todo como esfuerzos infantiles de mentes mortales para sorprender el secreto del infinito. Todos esos esfuerzos han fracasado siempre y seguirán fracasando debido a la naturaleza misma de la tarea. El que especula sobre ello se encuentra perdido en un laberinto de pensamientos sin salida, y si persiste en su intento acaba por perder toda capacidad para razonar sanamente hasta llegar a serle imposible la vida. Se encontraría en una situación parecida a la de la ardilla que en una jaula se pone a girar y girar en su rueda sin moverse del mismo sitio, continuando tan prisionera como antes de haber comenzado. Y aún mucho más presuntuosos son esos que tratan de atribuir al todo la personalidad, cualidades y propiedades características y atributos de ellos mismos, como si el todo tuviera las emociones, sentimientos y características de los humanos. Nosotros hemos humanizado a Dios, lo ponemos inclusive a amar, a perdonar. Y llegan hasta atribuirle malas cualidades, como los celos, la susceptibilidad a la alabanza y a la oración, el deseo de que se le ofrende y se le adore y todas esas otras cosas como han legado como herencia de los primeros días de la infancia de la humanidad. Tales ideas no le sirven para nada al hombre desarrollado y acaba por dejarlas a un lado. El que cree no sabe, el que sabe no cree. Creemos deber indicar que
hacemos una distinción entre la filosofía y la metafísica. Religión significa para nosotros la realización intuitiva de la existencia del todo y de la relación entre uno mismo y él, mientras que la teología significa para nosotros el esfuerzo o los esfuerzos que hace el hombre para atribuirle las propias cualidades, personalidad y características, así como sus teorías, proyectos, deseos y designios, asumiendo el papel de intermediario entre el todo y el pueblo. La filosofía significa para nosotros la especulación que tiende a comprender las cosas conocibles y pensables, en tanto que la materia indica la tentativa de inquirir entre las nebulosas y de las regiones de lo incognoscible y de lo impensable, la que al fin y al cabo tiene la misma tendencia que la teología. Consecuentemente, la religión y la filosofía significan para nosotros cosas que tienen realidad por sí mismas, en tanto que la teología y la metafísica son algo así como senderos tortuosos y laberínticos por los cuales circula la ignorancia y forman la base más insegura e inestable sobre la que pueda apoyarse la mente o el alma del hombre. No insistiremos para que aceptéis estas definiciones. Las mencionamos con el único objeto de deslindar nuestra posición. De todas maneras, muy poco hablaremos en estas lecciones de teología y de metafísica. Si bien es cierto que la naturaleza esencial del todo no se puede conocer, hay sin embargo ciertas verdades relacionadas con su existencia que la mente humana se ve obligada a aceptar. El examen de estas constituye el asunto apropiado para la investigación, particularmente por lo que se refiere a lo que el iluminado nos transmite de sus impresiones en los más elevados planos de la existencia. Es decir, es necesario que nosotros comprendamos que todo tiene un principio y todo tiene un fin. Y a esta investigación os invitamos ahora. Lo que constituye la verdad fundamental, la realidad sustancial, está más allá de toda denominación, pero el sabio lo llama el todo. Pidan las memorias, yo se las mando con mucho gusto. Y mientras me escuchan las pueden leer. Claro. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Mañana haremos el Kybalión, mañana jueves, el Kybalión. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si hoy tienes un momento de rabia, de tristeza, de miedo, de celos, de pobreza, invoca al espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti y te ilumine. Y si en tu relato hayas algo mal puesto en tu corazón con alguien, perdona a ese alguien, ámalo, agradece, olvida. Y si es contigo, perdónate, ámate, agradece y duérmete. Y no se les olvide reír, pero por nada, nadita, nada del mundo. Hasta mañana.